Un gusto poder estar visitándolos en esta noche. Yo creo que todos estamos contentos. Eclesiastés capítulo 8, verso 11. Un saludo muy especial a mi pastor anfitrión y su familia, al comité de evangelismo, a cada uno de los hermanos, amigos, simpatizantes, visitas, todos bienvenidos en el nombre del Señor Jesús. Y bueno, hoy tenemos un propósito bien importante que tiene que ver con la realidad social, civil, legal, penal y las responsabilidades que también tenemos como iglesia. No me miren como penalista ni como abogado, no lo soy, yo soy pastor. Pero sí vamos a hablar de estos términos que tienen que ver con nuestra cotidianidad y que precisamente Dios con el Evangelio nos envió a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén, gloria al Señor. Entonces, vamos a leer la palabra del Señor, Eclesiastés 8:11. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Dando gloria a Dios se puede sentar. Amén, gloria al Señor. Bueno, por allí tenemos una presentación también. Y vamos a aprovechar este tiempo para que nos sensibilicemos un poquito con esa realidad de la prevención al delito. ¿Cómo es el tema? Prevención al delito. Hoy en día tenemos una realidad bastante interesante. Y es que ingresar a una cárcel para ser parte de la privación de la libertad es muy fácil. Lo difícil a veces es salir en buenos términos. Ejemplo, a manera de casuística o estadística más bien. Gracias. El 65% de las personas que salen de esos lugares reinciden en sus malas acciones. Y uno dice, bueno, pero allá también hay una cantidad de grupos, hay trabajo social, hay psicosocial, hay capellanía institucional, hay capellanía por parte nuestra como Iglesia Pentecostal Unida de Colombia con una cobertura muy amplia. Pero aunque nos hemos esforzado, solo hemos alcanzado el 20% de la población privada de la libertad. Y como para tener en cuenta, en Colombia ya nos vamos acercando a los 200,000 privados de la libertad, solo en Colombia. Piense por un momentico si las cosas en el país serían diferentes si todo ese capital humano fuera fuerza productiva en el país. ¿Cambiarían las cosas? Claro que sí. El asunto es que también hay unos principios bíblicos que no podemos pasar por alto. Y Dios es amor, Dios es gracia, Dios es misericordia, pero Dios es soberana justicia. Amén. Hace unos días, me perdonan si en algún momento se me sale el patio, lo aclaro de una vez. Hace unos días llegó uno, estábamos en pleno culto en X pabellón. Uy, pastor, yo necesito que haga una oración poderosa. Venía carramaniadito, vuelto nada. ¿Y por qué quiere que ore? Para que el Señor me saque de aquí. ¿En qué condiciones va a salir? Y recuerdo que mi respuesta no le gustó. Vea, vamos a hacer una cosa, vamos a enfocarnos en Dios para hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Y yo le voy a decir lo que en algún momento también tuvo que declarar Moisés en medio de una decisión. Se quedó mirándome, ¿con qué me va a salir? Señor, si tú vas conmigo, pero si no vas a estar conmigo, no me muevas de aquí. Y a muchos no les gusta. Pero para ilustrar el caso, les llevé a entender lo que sucedió con Pablo y Silas en la cárcel de Filipos. Habían sido maltratados, estropeados, estaban ensangrentados, porque durante el día los azotaron públicamente para dejar un escarnecimiento
y también un testimonio público. No querían alborotadores ni personas que cultivaran otro pensamiento diferente a lo que decía la norma y la ley de su época, y consideraban al cristiano evangélico como un alborotador y como un promovedor de desorden por la forma de hablar. Y entonces estos hombres, aunque estaban adoloridos, cansados, maltratados y estigmatizados por todo el mundo, aún pegados al cepo con calambres a medianoche, porque en un lugar frío como es ese lugar que son desérticos, que durante el día hace mucho calor, pero en las noches hacen heladas. El frío del cepo, que es una varilla grande que está en el suelo y luego van unas cadenas al pie, y eso pasa a la persona y empieza a generar calambres impresionantes durante la noche. Pero estos hombres estaban tan conectados en el propósito de Dios que nada les podía apagar el fervor para exaltar y adorar al Rey de Reyes. Y a medianoche oraban y cantaban himnos al Señor, y los presos los oían. No hace falta el que diría en la realidad carcelaria de la época: oiga, estos no se quedan callados ni porque les dieron palo todo el día. Y ahora que es que cantando, después de que usted le han dado garrote todo el día y lo han dicho de todo, tiene ganas de cantar. Pero estos hombres estaban inspirados, porque nosotros no hablamos solamente de una forma de culto. No, nosotros hablamos de una naturaleza, de una esencia de nueva vida, y ese fervor no lo apaga nadie. Esa paz que Dios da no la quita nada. Alguien que lo crea le dé ese aplauso al Señor. Aleluya. Ahora alabanzas al Rey de la Gloria. Así que allí también habían muchos hombres que empezaron a ser contagiados por la actitud de Pablo y Silas. Y aunque es un culto a medianoche en un terreno hostil donde muchos eran opositores a la fe, Dios vio con tanto agrado ese culto y a estos dos hombres adorando que hizo un milagro. Las cadenas de todos se soltaron. Las puertas de la cárcel se abrieron. Y el funcionario se había dormido. ¿Está escrito o no? Ay, bendito. O sea que si hablamos de libertad física y humana, ya estaba al alcance de salir corriendo. El encargado, el funcionario o el que estaba allí en su momento como cuerpo de custodia, se despertó y viendo las puertas abiertas, las cadenas sueltas, y conociendo la ley se iba a suicidar. La norma en su época decía que si un encargado dejaba perder un grupo de internos, lo pagaría con su propia vida. Y lo primero que él pensó fue: yo no voy a dejar que me quiten la vida, yo mismo me la voy a quitar. Pero el apóstol extiende su mano y le dice: no te hagas ningún daño, que todos estamos aquí. Cuando Dios toma el control, todo sale bien. Todo sale bien. Y en ese momento en que estaba la posibilidad de ser libres físicamente, ellos estaban enfocados en el mensaje que otorga la verdadera libertad. Denle ese aplauso al Señor ahora sí. Aleluya. Gloria a Dios. Este mensaje sí da libertad. Esa alabanza y esa oración sí otorgan libertad. Y aunque en ese momento muchos habían podido salir corriendo, ninguno lo hizo. Porque el enfoque es lo que Dios está haciendo. Dios quiso en la ciudad de Filipos iniciar el avivamiento evangélico no con civiles, sino con internos y con guardianes. Y usted lo puede denotar ahí mismo en la escritura, Hechos capítulo 16, que luego de que el encargado de la custodia ve la gloria de Dios, pide luz. ¿Y quiénes tenían la luz ese día? Los internos. Y entre ellos Pablo y Silas. Y cuando él se acerca a ellos, les pregunta: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Esa es la mejor manera de prevenir el delito, porque al que cree todo es posible. El hermano Eduardo Osorio fue pluma de patio mucho tiempo en muchas cárceles.
Y hoy ese nombre suena en Colombia y por fuera de Colombia, con más de 85 casas de la fundación rescatados por su sangre y con presencia en 12 países más. Porque de lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, de lo débil para avergonzar a lo fuerte, y de lo que no es para deshacer lo que es. En alguna ocasión en comunidad terapéutica me dice uno de los que están allí, porque trabajamos un té y comunidad terapéutica en Máxima, y dice uno: pastor, es que usted no sabe que es como es la vuelta, usted nunca ha estado en esto. Yo le digo: tranquilo, que yo sí sé cómo es la vuelta, porque no de gratis estuve privado de mi libertad en el internado de Panto en el Tolima desde el 2003 al 2009, dándome en un principio de oportunidad en el 2005, y cometí el error y regresé. Pero si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, para que todas son hechas nuevas. Hay autoridad en el Señor. Alabanzas. Avancemos en la presentación. Vamos a mirar unos detallitos aquí. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? El ser humano puede hacer prejuicios y considerar muchas cosas. Yo recuerdo tanto que en ese pueblo muy pequeño, la mayoría de la iglesia era mi familia, y ellos mismos le decían al pastor: ¿usted cómo se le ocurre darle doctrina a ese muchachito si siendo el hijo de los diáconos está interno? Y en algún momento sentía también esa estigmatización. Y cuando me sentía muy solo, me aferraba a una palabra que me daba esperanza. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Me recogió, me restauró, me dio bendición, me dio propósito, me entregó un nuevo proyecto de vida, me dio la oportunidad de estudiar, incluso me entregó un ministerio que no merecía. Por eso se llama gracia. Denle ese aplauso al Señor. Aquí estamos por gracia. No por merecedores, sino porque su amor es eterno, es infinito. Dios no solo tiene amor, Él es amor, y ese es el amor que sana de verdad al hombre. Sin importar si en su primera infancia sufrió alguna situación grave, y por eso se generaron conductas disruptivas. Todas esas cosas que a veces nos quieren ayudar con psicólogo, y gloria a Dios por los psicólogos. Yo trabajo con varios. Nos quieren ayudar con trabajadores sociales, y gloria a Dios por los que son trabajadores sociales. Pero cuando esas herramientas ya no alcanzan, hay un método que nunca falla. Al que cree, todo es posible. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando nosotros hablamos de esta realidad, tenemos que tener en cuenta que también hablamos de política pública, y que en el contexto de nuestro país hay una sigla, SNCRPA, que es el Sistema Nacional de Coordinación de Responsabilidad Penal para Adolescentes. Y hoy hay un afán, porque tenemos de los 12 millones de adolescentes en nuestro país, 60,000 privados de la libertad. Yo creo que hoy nos vamos sensibilizaditos, ¿sí o no? Y a veces decimos: ¿qué hacemos? Entonces nos vamos a los colegios y nos vamos a las universidades, y se desarrolla el programa de prevención al delito desde el trabajo del IMPEC o de la capellanía de la iglesia, pero también desde el departamento de los conquistadores pentecostales con misión juvenil. Yo le voy a invitar a Deconci, por ahí hay un videito, para no extenderme tanto, voy a resumirles en 3 minutos lo que por gracia de Dios estamos haciendo en la zona Centro 1 y Centro 2. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Estemos atentos un momentico, por favor. Allí tenemos un videito de 3 minutitos. Escenario Distrito 14, un pregón de libertad. Por la gracia del Señor, en la zona Centro 1 y Centro 2, atendiendo 6 establecimientos de reclusión del orden nacional y en proyección la Casa del Menor. Bautismos en Guateque, atendiendo 15 simpatizantes del bautizado, 25 de proyecto psicosocial y 3 funcionarios. Bautismos en alta y media seguridad del Banco y Cómbita. Por la gracia del Señor,
consolidando esta magna labor, atendiendo 18 pabellones, 150 bautizados, 15 servidores, Gloria a Dios. 27 psicosociales y simpatizantes. Eso nos ha dado como resultado una nueva ceremonia de bautismo. En Ramiriquí, oficiando ceremonia nuestro pastor, el de Herrera, Daniel Moncada, y en la penitenciaria de Chiquinquirá, nuestros pastores, Adán Malpica y Juan Carlos Cardona. Atendidos 8 pabellones, 7 bautizados, un servidor, 25 simpatizantes y un funcionario. Sensibilización y atención, cárcel distrital de Tuna, 15 simpatizantes, programa de PAN y los diferentes establecimientos del distrito. Con PTL, taller sanando las heridas del corazón, programa del convenio de derecho número 016, celebración del Día del Niño. Actividades con las familias e hijos de internos y, por solicitud, a pabellones de tercera edad, entrega de refrigerios y jornadas filantrópicas y de aseo de ropa. Graduación en comunidad terapéutica y aprobación del proyecto productivo. Impactos discipulados y psicosociales en Moniquirá, 12 PPLs atendidos y 3 funcionarios. En Ramiriquí, 6 bautizados, 25 en psicosocial y 5 funcionarios. Evangelismo digital más allá de la reja, acompañamiento a prosperados presencial y virtual, 20 extramuros. Acompañamiento a familias por honras fúnebres de PPL y seguimiento. Sensibilización en prevención y mitigación en colegios y otros establecimientos educativos. Articulación, Fundación Rescatados por su Sangre, atención a pospenados y arraigos. Proyecto espiritual biopsicosocial, Ban de Guateque, convenio de derechos 016, 9 módulos, de los cuales 4 se trabajan en periodos trimestrales. Entrega de detalles en Ramiriquí a funcionarios del Cuerpo de Estudio y Vigilancia administrativos, como también en Tunja, en Chiquinquirá y en Moniquirá. Con el apoyo de la Mesa Internacional hemos podido hacer reconocimiento a 357 funcionarios de alta seguridad, participando en actividades con el Centro de Instrucción, intervención en momentos solemnes, juramento de bandera, Escuela Regional de Cómita, entrega de detalles a funcionarios y auxiliares, en actividades lúdicas y espirituales de bienestar y talento humano, jornadas de salud, promoción y prevención, participación de ceremonia, día del guardián en los distintos establecimientos de la zona. Agregamos también lo importante del portafolio general de servicios, prevención del delito y otros temas. Entrega masiva de 180 familias, convenio con sociedades jurídicas colombianas, la familia de PPL, eventos de sensibilización en el distrito. Gracias por orar, aportar y acompañarnos intramoral y extramoral. Unánimes en la nación. ¿Cuánto le damos ese aplauso al Dios Todopoderoso? Porque Él es el que ha hecho la obra maravillosa. Gloria al Señor. Nosotros solitos no somos capaces de hacer tantas cositas, no somos capaces. Detrás de todo ese trabajo hay una logística de la iglesia, de las redes de apoyo, hermanos que son funcionarios. Aquí tenemos a mi sargento, por ahí también está, no sé, no lo he visto ahorita, mi dragoniante Elkin, Polanía. Está trabajando, gloria al Señor. También está por ahí desde la cuarta el dragoniante Davis Forero. Y así hay muchos que también contribuyen en estas labores cuando estamos en la parte interna, para que Dios nos dé gracia y podamos llegar. Lo importante es poder llegar. De ahí en adelante, de acuerdo a la disposición del corazón, entonces el que puede oír, entender y creer, se dispondrá a obedecer y encontrará frutos para su vida y para su familia. Gloria al Señor. Continuando en la presentación, la otra diapositiva, allá hay un texto bíblico que nos llama mucho la atención. Esdras, capítulo 9, verso 6. Y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti. Porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Interesante la oración, ¿cierto? Un poco se ve. ¿Quién haría una oración así? Alguien que está pidiendo misericordia y que está reconociendo que el error de su pecado lo llevó a tener consecuencias, juicios y dificultades.
Y como hablamos de prevenir, vámonos entonces al otro texto, el enfoque de nuestras generaciones que se están levantando. Instruye al niño en su camino, en el camino correcto, y aún en su vejez no lo abandonará. Muchas veces se intenta corregir al más grande y pareciera que ya no se puede. Claro, Dios sí lo hace. Por eso no en vano en Colombia hay 3.500 internos actualmente que están bautizados en el nombre de Jesús de Nazaret y que son líderes a nivel interno. Algunos hacen culto, otros predican, otros cantan las alabanzas. Gloria al Señor. Pero aunque Dios sí los puede corregir allá, nosotros podemos hacer mucho desde ahora, mientras nos estamos formando. Claro, a veces pareciera que las cosas que han pasado son tan fuertes que las herramientas no son suficientes. Pero Dios, como el director de nuestra vida y de nuestra familia, puede hacer todo perfecto. El asunto es que debemos estar dispuestos para educarnos. Hay 4 pilares de los que hablo mucho para hablar de familia en prevención y promoción a lo que hay que hacer. 1, amor. Si nosotros todo lo que hacemos en torno a nuestra casa lo hacemos con amor, tendremos resultados asertivos. ¿Sí o no? 2, ejemplo. Yo recuerdo que una vez mi papá estaba borracho, vuelto nada, no era cristiano todavía. Y por allá llorando, recostado en la pared, me dijo, se le ocurrió. Pero, ¿qué es lo que estoy viendo? Y el ser humano solamente aplica el 20% de lo que oye y emula el 80% de lo que ve. O sea que por encima de las palabras va nuestro ejemplo. Cuando hay ejemplo, hay autoridad moral. Y entonces ahí viene la tercera clave de éxito en la formación de familia y prevención al error: la enseñanza, con ejemplo y con amor. Amén. El Señor Jesús es el modelo perfecto. Por amor vino a cumplir la ley, los profetas y los salmos. Por amor se entregó Él mismo como ofrenda y holocausto en propiciación de nuestros pecados. Por amor resucitó. Por amor ascendió. Y en su promesa de amor prometió volver por esta preciosa iglesia. ¿Cuánto le dan ese aplauso al Señor? Así que el amor es la clave para superar cualquier situación. Por amor, dice el profeta Isaías, se enmudeció y no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. También dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Lo hizo todo con amor, pero usó el otro principio: ejemplo. Por eso cuando Lucas empieza a escribir la carta a Teófilo, que es Hechos de los Apóstoles, le dice que él empieza a explicarle lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Primero lo hago y luego lo enseño. Habrá autoridad moral. Y ese 20% de lo que se capta por escuchar se fortalecerá con el 80% de lo que ven en nosotros como ejemplo para trascender en lo que es bueno. Amor, enseñanza, ejemplo, nos falta una. Disciplina. ¿A cuánto les gusta la disciplina? ¿Seguro? Bueno, voy a cambiar la pregunta. ¿A cuánto les gustaba el juguete de pequeños? Eso era disciplina. Corregir, formar, redireccionar, instruir. A veces era necesario reacomodar conceptos. Hoy muchas cosas en la iglesia las tuvimos que aprender y otras tocó desaprender. Pablo mismo dice, parece que la disciplina del presente no parece ser causa de gozo, sino de tristeza. ¿Por qué existen las cárceles en Colombia?
por necesidad disciplinaria del orden del país. ¿Por qué existen las unidades de reacción inmediata de la policía? ¿Por qué existen los búnkers de la fiscalía? Por necesidad disciplinaria. ¿Sí o no? ¿Y a cuánto les gusta eso? La realidad carcelaria y la población interna es el segundo segmento en marginación y estigmatización a nivel global, donde nadie quiere ir. Dios, para ayudar a restaurar y a seguir previniendo situaciones graves, tiene un remanente que con vocación seguimos visitando, seguimos predicando, seguimos trabajando, y con la ayuda de muchos, con la ayuda de su oración. Y no podemos negar también con la ayuda de sus aportes. Ese kit de aseo o en algún momento esa ofrenda forma parte de un trabajo especial para ayudar a restaurar a alguien. Aunque nos digan locos, y lo parecemos, porque la locura tiene muchas definiciones y nosotros vivimos una. ¿Cómo así? Nosotros vemos lo que otros no ven. Entonces, para algunos dicen, ¿qué visión es esa? Eso está variando. Entonces nosotros vemos uno que viene así todo parramaneado, arrastrando la Biblia, ¿cómo es la vuelta? Pero nosotros por fe en ese hombre podemos ver un predicador, un líder, un evangelista. Pero incluso a veces la misma autoridad del lugar dice, vas a visitar las ovejitas descarriadas. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Avancemos allá en la presentación, un momentico. Antecedentes, ilustraciones. Yo quiero invitar a mi esposa un momentico que me ayude aquí con algo que en esa parte yo sé que me ayuda mucho. Ella es pedagoga de la Universidad del Tolima y me ha ayudado mucho en proyectos en la parte interna. Ella ingresa conmigo casi a todos los patios a desarrollar proyectos. Pero yo quiero que ella nos cuente algunas de las experiencias más duras cuando estamos con la esposa, con el hijo y con el interno en programa de familia en dominicales en los establecimientos. Dios les bendiga, mis hermanos. Un saludo muy especial en el nombre del Señor Jesús. Bueno, como decía mi esposo, cuando hacemos actividades extras, en el caso de cuando los sábados o los domingos vamos a visitar a los internos y tienen sus hijos allá, de verdad que eso es algo, o sea, uno se siente con eso de por no hacer nada por ellos, ver cómo esos niños lloran cuando sus papás dicen ya no, se acabaron las visitas, ya sacó el tiempo de visitarnos, y vemos cómo esos niños lloran y gimen. Y a veces ese dolor es tan grande en ellos porque muchos de ellos a veces en el colegio o a donde ellos de pronto estudian sufren mucho bullying o muchas situaciones porque sus padres están allí en la cárcel. Y de verdad que eso parte del alma ver a cada niño cuando sale y su papá le dice ya no hay más visita, ya tiene que salir para su casa. La verdad, de eso llega uno al alma, ver esos niños como lloran, diciendo papá, yo no me quiero ir, yo quiero estar aquí con usted, pero sabemos que pues por la situación de ellos no pueden, pero vemos esos niños como lloran, y a veces uno siente uno tiene hijos, y uno siente también ese dolor de ellos, y es muy importante, mis hermanos, que nosotros oremos por estos niños, porque ellos necesitan, así como de aquellos que están allá en la cárcel necesitan de Dios, esos niños también necesitan de una vida, de un Dios que todo lo puede, un Dios que puede sanar, un Dios que puede libertar a cada uno de sus padres. Amén. Dios les bendiga. Hay poder en el Señor Jesús. Recuerdo tanto que en una ocasión hicimos una actividad a manera de obra de teatro, nos acompañaron unos jóvenes de la cuarta. Y cuando terminamos la obra, la niña pequeñita, unos 6 añitos, coge al papá de una mano y a la mamá con la otra manito y les dice, si Jesús está en nuestro hogar, todo va a salir bien. Pero lo hacía llorando y eso me conmovió todo. Porque aún los niños son más sensibles a reconocer que todo lo podemos resolver de la mano de Dios.
Avancemos, gloria al Señor, porque el tiempo avanza y yo me amaño, pero ustedes se cansan y yo también. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Dice la Biblia en Romanos 13:3, ¿quieres librarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación. Entonces, así como a veces hay que tomar juicio, disciplina, castigo, por así decir, o correctivo, o procesos de transformación del ser, reinserción y como se quiera mencionar, también la autoridad hace reconocimientos, distinciones, entrega de honores. ¿Sí es así o no? ¿A cuánto les gustaba cuando a su hijo, o de pronto ha tenido esa experiencia, su hijo llega con una banderita, con un diploma, con un reconocimiento por rendimiento académico? ¿Cómo se siente eso? Pero ¿cómo se siente cuando le dicen ahí en el observador del alumno y le hacen una nota en el cuaderno que tiene que presentarse a rectoría por disciplina? Vuelva a lo que decía Pablo, la disciplina no es causa de gozo sino de tristeza, pero al final da fruto apacible de justicia a quienes en esa disciplina hemos sido ejercitados. La disciplina de Dios sí transforma. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo me edifica. Al final Dios no me forza, Dios no me obliga. Yo tomo las decisiones, pero Dios sí, antes de tomar un juicio, deja una advertencia. Amén. Gloria al Señor. Siguiente. La política criminal comprende el conjunto de instrumentos de tipo jurídico, social, económico, cultural, administrativo. Y eso también son responsabilidades de nosotros como iglesia. Nosotros tuvimos un compañero de ministerio, hoy no es pastor. Estuvo 4 meses en cómbita y 9 años en prisión. Ay, ¿por qué si es nuestro pastor? El juicio que le tomaron a él fue omisión del derecho. Y para no extenderme mucho, porque estamos hablando de prevención, pero también es bueno relacionar la casuística. Hoy en día es muy fácil que cualquier persona pueda instrumentalizar a un menor de edad, porque solamente con la declaración del menor una persona puede ser puesta en la cárcel. No se necesita más. Entonces instrumentaron a ese menor de edad, el cual declaró en contra del pastor. Y el pastor pudo recobrar su libertad porque esa personita maduró. No se volvió a dejar manipular de nada y a través del tiempo declaró quiénes habían movido su conciencia para acusar al pastor. Por eso nosotros tenemos unas responsabilidades como iglesias sociales, responsabilidades civiles, responsabilidades jurídicas, responsabilidades eclesiásticas sobre todo, porque somos consejeros bíblicos cristianos. Incluso estos días en este mismo salón tenemos un diplomado y teníamos la inquietud porque a veces aconsejar afuera como que no fuera tan delicado, pero aconsejar en la cárcel es otra cosa. Estamos expuestos a conocer situaciones muy delicadas y nos han tocado levantar formatos para proteger al que habla y al que los aconseja. Porque nosotros delante de Dios tenemos una responsabilidad, pero por causa de nuestro país también. Por eso si usted en la gracia de Dios es responsable y conoce de algo delicado, no se quede callado. Eso es cierto. No, pero es que yo no me puedo meter en problemas. Haga un formato anónimo, pero active una ruta. Si usted no sabe cómo activar la ruta y no se quiere meter en problemas, oriente a la personita de manera directa a acudir al médico, que los médicos automáticamente activan la ruta y usted ya libró su responsabilidad. Ese hermano del caso que estaba comentando se quedó calladito y dijo: no voy a orar, voy a darle un manejo. Sí, claro, muy espiritual. Pero resulta que esa familia se trasladó para otro pueblo. Y en ese otro pueblo hubieron detonantes en la conducta de la menor. Y esa situación llevó a realizar una investigación. Y le preguntan a la niña: bueno, ¿y quién más sabe de tu caso? No, pues mi mamá y mi pastor anterior. ¿Cómo es posible que tienen? Y fue lo que dijo el juez.
tienen una licencia con Ministerio del Interior especial y son responsables de comunidad y no activan una ruta de atención. Y lo hicieron responsable, aunque no cometió el hecho. Entonces, yo creo que esto sí nos ayuda a aprender a ser cuidadosos, prudentes, pero también a ser responsables. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Y con esto último termino, porque ya no alcanzó a mirar más de las presentaciones. ¿Qué ha llevado a la gente a la realidad carcelaria? Porque estamos hablando de prevención. Primero, el primero de todos y el más grande en el orden de el estudio y la estadística ha sido el amor al dinero. La mayoría de delitos y la mayoría de causas por las que una persona entra en un proceso disciplinario o penal es por amor al dinero. Incluso hace poquito tiempo le aporrearon a un diácono nuestro en la parte interna por sacarle a las malas el número del pastor, extorsionar al pastor. Ya Dios le enseña a uno cómo mover esas situaciones, pero no es fácil. En otra situación que ha llevado mucha gente a la realidad de prisionización, la falta de control de impulsos. Ay, es que cuando ya me di cuenta ya estaba hecho, ¿yo qué hacía? Pero tenemos un Dios que nos ha enseñado a tener inteligencia emocional. Que con la oración enfocamos nuestras emociones y sentimientos, pero que con el poder de la palabra ubicamos nuestra conciencia y nuestro razonamiento. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Pero muchas personas han llegado allí por falta de control de impulsos. Otros han llegado por celos, problemas pasionales, por la infidelidad, por la inmoralidad sexual. Y ahí vienen muchos de los crímenes pasionales por los que muchas personas están allá adentro. Pero nosotros, hablando espiritualmente, aquí como iglesia sabemos cuál es el principal detonante: la falta de orientación espiritual. Y en eso nosotros como iglesia somos responsables. Podemos ayudar a alguien a salir. ¿Sí o no? Por eso es que el apóstol dice: predique, hable a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Amén. Es la forma de prevenir en nuestras comunidades. Ahí hay una estadística, 2 diapositivas más adelantico, para que nos vayamos con este dato y con el dato del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar. Más adelantico. Estadística, no, vamos. Más adelante, por favor. Más adelante. Ahí. Estemos de pie, hermanos. Vamos a orar dándole gracias al Señor y tengamos esto presente. Estamos llegando a los 200,000 personas privadas de la libertad solo en Colombia. 11 millones de personas privadas de la libertad en el mundo. Imagínense esa cantidad. Y yo creo que antes que controlar, como iglesia podemos ayudar a prevenir. ¿Cuánto lo creemos? Un hacinamiento superior al 100%. Por cada cupo que se crea en un establecimiento penitenciario para Colombia, tendrán 3 personas por cada cupo. También estamos atendiendo hasta donde alcanzamos los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. Allí hay 14,700 funcionarios. Y muchos de ellos están escuchando la palabra, escuchando el culto, participando del devocional. A veces se acercan, nos preguntan, les hemos regalado Biblias también. Gloria a Dios. Tenemos a nivel de adolescentes 60,000 privados de la libertad. En la realidad carcelaria el 80% no superan los 25 años de edad. El 30% no cometieron los hechos, pero fueron por causa penal y jurídica aplicados como responsables. Pero por la gracia de Dios en el avance
evangelístico, el 20% son creyentes y simpatizantes de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Pero todavía nos falta el 80%. ¿Cómo vamos a hacer para llegar? Es ahí donde su ayuda, su participación, su vinculación como grupo de apoyo y sus aportes marcan la diferencia. ¿Y cuántos vamos a decirle al Señor en esta noche, terminando este programa, que queremos ser parte de esos que ayudamos a prevenir y que somos sanidad en nuestras comunidades en el nombre de Jesús de Nazaret? ¿Cuántos queremos orar por eso? Yo le invito, acompáñeme aquí en el nombre de Jesús y vamos a orar por todas esas realidades de las que hemos mencionado hoy. Que el Señor obre, que el Señor sane nuestras comunidades, que el Señor sane los colegios, las universidades, que el Señor sane nuestros barrios. Y si usted ve a alguien así en esa condición y le habla raro y piensa que lo va a robar, recuerde que ese también tiene un alma y que usted tiene el mensaje que lo puede libertar, que lo puede transformar y que puede hacer de él una criatura para la gloria de Dios. No en vano, en la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, 58 pastores activos son el resultado de predicar en las cárceles. Vale la pena seguir haciendo el trabajo. Denle ese aplauso al Señor y oremos juntos. Dándole gracias a Dios y le invito en el nombre de Jesús, forme parte activa también de este ministerio.